Muchas gracias, doctor Carrillo Esper, doctor Gutiérrez Cirlo, por la invitación a este seminario. Por supuesto, gracias a nuestro presidente, al doctor Germán Fajardo y a la mesa directiva de la corporación. Participar en este seminario, como ya se acaba de comentar, ¿no? Esta lógica de las nuevas tecnologías me parece totalmente relevante discutirlas en este momento, ¿no? Pensaba un poco con el comentario que hacían hace un momento cómo el ChatGPT podría, ¿no?, firmar este formato que usualmente nos piden de aprobó y está de acuerdo con los contenidos de la publicación, ¿no? Entonces, aquí hay esta parte disruptiva de cómo lo tratamos, ¿no? Pero pensando justo en el ámbito de los determinantes sociales, ¿no?, quería regresar a un comentario que hacía hace un momento el doctor Carrillo, ¿no? Lo que decía es, refleja sí lo positivo, lo negativo, porque al final estas tecnologías están hechas o están desarrolladas por seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, lo que refleja pues, es justamente el contexto, la sociedad en la que se están llevando a cabo, desarrollando, diseñando e implementando, ¿no? Y esto es relevante porque si pensamos, ¿no?, en la salud como este proceso multicausal que podemos argumentar está socialmente determinada, es decir, las condiciones en las cuales las personas viven, trabajan, se desarrollan, interactúan, son las que finalmente condicionan las posibilidades tanto de acceso a los servicios de salud como a través de este acceso y a través de estas condiciones en las cuales estamos desarrollándonos, los factores que generan, que previenen, que potencian el desarrollo de padecimientos, ¿no? Entonces, si es en este entorno, en el mismo en el que se desarrolla la tecnología, y si esta tecnología lo que hace es reproducir estas mismas condiciones de acceso desigual, ¿no?, de distribución de riqueza, de recursos, tal como ocurre al día de hoy, pues entonces las tecnologías tienen este potencial riesgo, ¿no?, y no potencial, está ocurriendo ya, ¿no?, de exacerbar los sesgos, ¿no? Entonces, en el contexto de los determinantes sociales, la intención de la conversación hoy, de esta presentación, pues es hablar de justamente pensando en la promesa de la tecnología, mirando los desafíos que representa también esta tecnología, pues al final cómo encontramos un balance que permita, hace rato se decía que la tecnología permita entonces cerrar las inequidades, ¿no? Porque el problema es que al día de hoy lo que ha ocurrido es que en muchos casos lo que ha hecho es exacerbarlas, ¿no? Si pensamos, como decía, la tecnología como parte de estos recursos, ¿no?, y su distribución desigual en el mundo, pues entonces estas dinámicas sociales van a potenciar las desigualdades, ¿no? Y yo pensaba en la mañana, ¿no?, porque hay mucha discusión de cómo se ha incrementado, ¿no? Y en un rato voy a hablar algunas cifras sobre la famosa brecha digital, ¿no? Y había esta idea de, pues la brecha se está cerrando porque hay incremento en el acceso a tecnologías, ¿no? Porque cotidianamente vemos que la mayor parte de las personas con las cuales interactuamos tiene acceso a un dispositivo móvil que está conectado a Internet, ¿no? Pero esta visión obviamente es una visión parcial, ¿no? Porque si miramos la cobertura de telefonía en el país, pues evidentemente no es lo mismo lo que ocurre en las ciudades que lo que ocurre en las zonas rurales, ¿no? Y estas diferencias de pronto se experimentan con cosas que pueden ser triviales, ¿no? Me acuerdo hace algunos años, ¿no?, pensando en algún aeropuerto, quería tomar agua, no había disponible, entonces iba a comprar una botella de agua, pero los dispensadores en el aeropuerto solo aceptaban pago con estos métodos sin contacto, ¿no? Y en ese momento las tarjetas que yo tenía, ninguna tenía esa tecnología, ¿no? Entonces, estas cosas que de pronto pueden parecer triviales, ¿no? O sea, si las pensamos en cómo ocurren, ¿no?, el bajo nivel, por ejemplo, de bancarización que hay en México, ¿no?, pues entonces nos permite darnos cuenta que sí estos determinantes sociales, ¿no?, afectan el uso de la tecnología y en ese sentido el potencial que pueden tener las mismas para solucionar retos, ¿no? Y entonces,
sí, está la promesa de la tecnología, ¿no? Que cómo pueden facilitar la vida, cómo pueden liberar tiempo que se puede utilizar, por supuesto, en actividades de recreación, aunque también se puede utilizar para actividades creativas, ¿no? Los desarrollos tecnológicos recientes, ¿no? Ya nos hablaron bastante sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero podemos pensarlos más allá de esto, ¿no? O sea, hay en los meses recientes estas publicaciones acerca de el desarrollo de un potencial superconductor que funcionaría a temperatura ambiente, a presión ambiente, ¿no? Que esto tiene un potencial impresionante, ¿no? O sea, traer lo que parecía ciencia ficción, ¿no? De autos que levitan, ¿no? Porque podría funcionar si este superconductor es real, ¿no? Está también esta discusión sobre la fusión nuclear, ¿no? Que se ha logrado entonces ya desarrollos importantes en fusión nuclear que podrían entonces generar energía limpia, ¿no? Como hace un rato decía el doctor Halep, uno de los retos que representa el uso de la tecnología es el gran consumo de energía y esto, su contribución al calentamiento global, ¿no? Y entonces tener una fuente de energía limpia de gran potencial, pues también sería altamente disruptivo, ¿no? El tema, como decía, si lo pensamos de la promesa a los desafíos, ¿no? Bueno, algunos de estos temas ya se mencionaron, ¿no? Estaba el asunto de la investigación genómica. Bueno, el tema es que si las bases de datos que están bien documentadas, caracterizadas, que son las que evidentemente quienes se dedican a esta investigación quieren usar, porque son las que les van a permitir incluir la mayor cantidad de variables posibles para poder documentar algo, si estas bases se concentran en poblaciones blancas, en poblaciones europeas, bueno, aquí tenemos un potencial sesgo, ¿no? Si los medios de diagnóstico, por ejemplo, utilizan puntos de corte homogéneos, ¿no? Cuando hay características heterogéneas en la población, pues puede generar un problema, ¿no? Esto se ha hablado mucho, por ejemplo, en las diferencias en métodos de diagnóstico que tienen que ver con la piel, ¿no? Y que entonces detectan bien en piel blanca, pero no muy bien en piel oscura, ¿no? Y entonces esto genera posibles sesgos, ¿no? Cuando hablamos recientemente en temas de la pandemia, con la infodemia, bueno, pues hablamos sobre el acceso diferencial a información. Y esto no quiere decir que no todos estuviéramos expuestos a las mismas fuentes, ¿no? Pero la capacidad de distinguir la información confiable de la no confiable y cómo interpretarla, pues está totalmente determinado por los contenidos educativos previos, por el acceso a la educación, ¿no? Y bueno, y luego hemos estado hablando en estas pláticas previas ayer, ¿no? Sobre inteligencia artificial, el famoso aprendizaje automatizado, estos algoritmos, ¿no? Al final el asunto es que, otra vez, estos algoritmos para generar esta toma de decisiones autónoma, ¿no? Estos algoritmos que permiten informarnos el nivel de riesgo de las personas, están informados con los datos que tenemos disponibles y si estos datos en sí mismos están reproduciendo sesgos, ¿no? de contener más información de un cierto tipo de población, si no hay representatividad en los datos, ¿no? si hay información que, como lo decían muy bien hace unos minutos, ¿no? La capacidad de interpretarla, de discernirla no está dada porque pues, lo que el algoritmo usa es qué datos tiene para poder generar una predicción, bueno, podríamos estar también perpetuando y reproduciendo los sesgos. Esta lámina tomada de una publicación reciente en Science, ¿no? Lo que hace es tratar de mostrar este problema, ¿no? En este ejemplo, lo que documentaron es como un algoritmo que se utilizaba para identificar el nivel de riesgo de individuos que estaban bajo control de una aseguradora en Estados Unidos, ¿no? Estaba identificando mayor probabilidad de riesgo, ¿no? Y este riesgo lo que implicaba era una intervención más focalizada, puntual, para atender a las personas, generaba mayores niveles de riesgo en población blanca comparado con los afroamericanos, ¿no? Y esto contrastando lo que se muestra en la figura del lado izquierdo es el contraste entre el puntaje del score de riesgo
y el número de padecimientos crónicos de las personas, ¿no? Entonces, lo que discutían aquí es, incluso con mayor número de padecimientos crónicos, está asignando un puntaje similar a personas blancas con un menor puntaje, ¿no? La discusión del artículo lo que hacen, bueno, es tratar de entender por qué está ocurriendo esto, ¿no? Por qué el algoritmo, a partir de los datos que tiene disponible, está generando un puntaje que está sesgando, que está generando discriminación hacia los afroamericanos, ¿no? En asignarles un menor riesgo comparativo, ¿no? Al final, en el análisis lo que hacen, lo que dicen es, bueno, lo que estamos encontrando es que una de las variables más importantes para asignar el riesgo es los costos de la atención en las que han incurrido previamente las personas, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿qué está pasando para que las personas de origen afroamericano estén generando menores costos para los servicios? Bueno, pues hay menor utilización de servicios, ¿no? Y entonces empiezan a enlistar las razones por las cuales potencialmente ocurre esto, ¿no? Y ¿qué tienen que ver? Tienen que ver con los determinantes sociales, tienen que ver con la menor confianza hacia los servicios de salud, tienen que ver con cosas que podemos ver en el caso de México igualmente, ¿no? El costo que representa acercarse a los servicios de salud, ¿no? Si tenemos menos recursos para llegar a los servicios, para destinarle tiempo a los recursos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? En menor utilización. Esta menor utilización implica menores costos y por esa razón, entonces, la población afroamericana resulta con menor riesgo supuestamente en este algoritmo, ¿no? Entonces, este asunto, esto es un ejemplo concreto, algo publicado, ¿no? Hay otros estudios que muestran lo mismo, ¿no? Que muestran que los algoritmos, utilizando la información disponible, lo que hacen es reproducir los sesgos que contiene la información. Si la información, los datos que se utilizan no provienen de datos representativos, ¿no? Que además, en el caso de poblaciones de minorías, sobremuestren a estas poblaciones para poder reproducir en los análisis, ¿no? Entonces, lo que hacen es generar estimaciones sesgadas, ¿no? Que entonces terminan, como digo, no solo manteniendo, pero exacerbando las desigualdades. Hablamos también mucho en el contexto de la pandemia, ¿no? En esta promesa tecnológica que también va a permitir incrementar el acceso a los servicios, ¿no? Y uno de los mecanismos más importantes para lograrlo, pues es justamente la telemedicina, ¿no? La atención remota, las teleconsultas, ¿no? Que por supuesto, ¿no? Conceptualmente, pues hacen mucho sentido, ¿no? Pensar que, si pensamos en el caso de México, ¿no? Ante las localidades aisladas donde no hay servicios de salud, donde sí hay un establecimiento, no hay personal de salud, ¿no? Bueno, la posibilidad de ofrecer atención a través de comunicación remota, ¿no? Bueno, pues suena totalmente deseable, ¿no? El asunto es que al mismo tiempo lo que está haciendo este mecanismo tecnológico es mantener las desigualdades de acceso, ¿no? Porque si bien ciertamente es mejor una consulta remota a la ausencia de consulta, lo cierto es que la consulta presencial pues sigue siendo potencialmente de mayor calidad que una consulta remota, ¿no? Y entonces, ¿quiénes están sujetos o quiénes necesitan la atención remota? Pues las personas que no tienen la posibilidad de que haya un médico cercano, que haya un establecimiento cercano, o incluso, ¿no? Digo, porque también hay atención a domicilio, ¿no? Bueno, ¿quién puede pagar la atención a domicilio? Entonces, lo que está ocurriendo, que reproduciendo el sesgo existente, es que el acceso a la atención está dado por la capacidad de pago, ¿no? La posibilidad de tener una atención de mejor calidad depende de los recursos con los que cuenta la persona. Y esto igual, si lo pensamos en términos del propio resultado de la consulta, ¿no? O sea, la posibilidad que el personal de salud se asegure que la persona entendió cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento que tiene que seguir por vía remota, pues también está más limitado, ¿no? Entonces, si los servicios de salud
digamos, de menor calidad siguen siendo aquellos que atienden a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, nuevamente estamos reproduciendo y exacerbando los sesgos, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay estas dos caras, ¿no? O sea, tenemos nuevamente el potencial, ¿no? O sea, la posibilidad de la atención más allá de los establecimientos, la posibilidad de consultas de alta especialidad igual de forma remota o llegar a lugares donde no es posible tener al personal, ¿no? Igual esta idea de la microfocalización o la salud de precisión, ¿no? Que entonces se pueden identificar condiciones particulares, ¿no? Y que entonces con tratamientos muy específicos y que evidentemente el uso de la tecnología en esto es fundamental. El asunto es que también tiene este potencial de incrementar las inequidades, como decía, ¿no? Este acceso diferencial otra vez, ¿no? Entonces, ¿a qué tienes acceso y cómo tienes acceso? El lado de la microfocalización, bueno, por un lado es cierto, ¿no? Que puede entonces permitir identificar el mejor tratamiento específico para una persona en particular. Al mismo tiempo, esta microfocalización pues tiene el riesgo, ¿no? de discriminación. Entonces, dado que sabemos que tienes una condición tal, entonces te vamos a limitar el acceso a ciertos empleos, ¿no? O no te vamos a contratar porque sabemos que tienes potencial costo de salud futuro, ¿no? Entonces, también tiene este asunto, ¿no? Está al lado también, decía, de los datos para informar algoritmos, pero también el problema con el desarrollo de inteligencia artificial, y creo que lo menciono un poco más en un minuto, es, bueno, ¿dónde están los grupos de investigación más fuertes que hacen investigación en inteligencia artificial, que desarrollan algoritmos tipo el chat GPT, ¿no? Bueno, están en el norte, ¿no? Están en los países de mayores ingresos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas prioritarias que están buscando atender son las preguntas que les resultan relevantes en esos contextos, ¿no? Entonces, no son necesariamente las preguntas que afectan al mayor porcentaje de la población. Si pensamos en dónde está la población, ¿no? Bueno, la población se concentra en el sur de menores recursos, ¿no? Si la tecnología no se está enfocando en atender las preguntas que son relevantes para la mayoría de la población, nuevamente reproduce y exacerba los sesgos. El tema, ¿no? Y entonces es que la equidad, ¿no? El logro de la equidad no puede considerarse como un resultado que va a ocurrir en automático, es decir, no porque se logren mejorar los promedios de salud de la población, porque exista este avance tecnológico que permite atender mejor las condiciones, eso va a reducir las brechas, ¿no? Si no hay medidas explícitas para atender las inequidades, pues las mismas se van a mantener, ¿no? Y ocurre. Entonces, en este marco de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se propone? Como decía al inicio, estas circunstancias en las que las personas viven, trabajan, se alimentan, ¿no? Los propios servicios de salud terminan siendo los principales determinantes del estado de salud y como está planteado, ¿no? En el marco de las inequidades, de las desigualdades en salud, ¿no? Entonces, la tecnología entra aquí, la tecnología entra también por el lado de cómo aprendemos, cómo utilizamos la información. Entonces, el uso, ¿no? De estos chatbots, de los dispositivos, de las aplicaciones, o también nuestra capacidad de hacer un uso que contribuya a mejorar nuestra salud, pues depende, ¿no? Del contexto en el que vivimos, de la información con la que contamos, ¿no? De la educación en general que hemos logrado, ¿no? Y si eso está distribuido de forma desigual, entonces nuestro potencial de beneficiarnos pues también es desigual. Entonces, el acceso a la información, ¿no? Información de calidad, ya decía, las capacidades para identificar la calidad de esta información, el acceso diferenciado a los servicios, ¿no? Y bueno, y la capacidad o disponibilidad para seguir un tratamiento. Esto fue muy evidente en el caso de la pandemia de COVID, ¿no? El asunto de quién tenía la posibilidad de quedarse o no quedarse para trabajar de forma remota, ¿no? Entonces, pues sí, la tecnología facilitó el trabajo de forma remota, no para todas, no para todos, ¿no? Solo para quienes podían desarrollar actividades de ese tipo. Facilitó ciertamente mantener el proceso educativo, otra vez, no para todas y no para todos, para quienes tenían una buena conexión
a Internet para quienes tenían un dispositivo para poderse conectar. Porque aquí viene el asunto de la persistencia en la brecha digital, ¿no? Ciertamente la brecha se ha cerrado de alguna forma, ¿no? Porque lo que es cierto, decía al inicio, si lo vemos alrededor, pues vamos a ver que la mayor parte de las personas que vemos tienen un dispositivo que tiene el potencial de conectarse a Internet, ¿no? Pero sigue existiendo diferencias. Estos datos acá, las figuras rápido, lo que muestran es la magnitud de esa brecha, ¿no? O sea, si pensamos en los puntos, son naranjas, rojos, bueno, como naranja-rojo, ¿no? Como lo alcancen a ver, muestra el porcentaje de la población en cada uno de esos puntos, ¿no? Que son usuarios de Internet, de computadora, de celular. El punto naranja, como decía, para el quintil de menor ingreso en el país, el punto verde para el quintil de mayor ingreso en el país. Bueno, lo que pueden ver son brechas de magnitudes muy importantes, ¿no? De 54 puntos porcentuales, de 61, de 37, incluso para usuarios de celular, ¿no? Entonces, y se alcanzan a ver, digo, los puntos más pequeños son más difíciles de ver, pero si ven, por ejemplo, para el lado de celular, creo que había aquí el puntero, ¿no? ¿Sí es este? No. Voy a perder. No, y no se ve acá. No, sí, pero quería usar el puntero, pero… En fin, me quería referir a lo que está, como decía, de usuarios de celular, ¿no? Que es la última línea, ¿no? Entonces, si alcanzan a ver, ¿no? Gracias. Si alcanzan a ver, ¿no? Los puntos pequeños, como decía, son los otros quintiles de ingreso, pues se acercan más hacia el quintil de mayor ingreso, ¿no? Entonces, por eso vemos, ¿no? Que casi todo el mundo tiene un celular, ¿no? Porque si vemos el porcentaje para los del quintil de mayor ingreso es casi 100, ¿no? Los otros están del 80 para arriba, ¿no? Pero si vemos los del quintil de menor ingreso, pues sí hay una diferencia importante, ¿no? Incluso, ¿no? Podemos ver estas brechas entre la población que tiene acceso, ¿no? O sea, muchas de las cifras que se reportan, ¿no? O sea, si miramos ustedes usan su dispositivo en este momento y buscan porcentaje de población usuaria de Internet según INEGI, ¿no? Va a haber cifras que están más en el orden del 90, ¿no? Porque hablan de los usuarios, aquellos que ya tienen acceso a Internet, ¿no? Pero aquí podemos ver incluso entre las personas que tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, el porcentaje de los que hace búsquedas de salud en Internet, pues también hay una brecha importante, ¿no? También hay un porcentaje bastante mayor de las personas del quintil de mayor ingreso que utiliza entonces el Internet para hacer búsquedas de salud, ¿no? Y si miramos estas brechas, no por quintiles socioeconómicos, aquí, bueno, entiendo que se ve, no es para entrar en el detalle, ¿no? Pero lo que quiero resaltar aquí es que el punto azul en este caso, entonces el punto azul al lado derecho de todas las líneas, ¿no? Lo que muestra es a la población en zonas metropolitanas, es decir, en ciudades de 100,000 o más habitantes, ¿no? Y en contraste el punto naranja o más claro del lado izquierdo en todos los casos es el porcentaje de la población que tiene acceso a cada una de estas variables en las zonas rurales, ¿no? Entonces, obviamente la brecha es impresionante cuando la pensamos en términos de pues, estar aquí en la Ciudad de México comparado con estar en una localidad rural en Oaxaca, en Chiapas, incluso en la Sierra Tarahumara o en el Nayar, ¿no? Entonces, las brechas persisten, ¿no? Y de pronto no las vemos porque pues, no está en lo que tenemos alrededor, ¿no? Pero hay población para la cual, sí, lo que tiene que hacer para conectarse a Internet, ¿no? Pues es ir a la única tienda que existe en el poblado, ¿no? Y comprar 20 minutos de acceso a Internet para poderse conectar y mandar algo o poder revisar algo, ¿no? Entonces, en esas localidades, ¿no? Bueno, el potencial de la tecnología para acercar salud, pues se ve bastante difuminada por las limitaciones en el acceso a la conectividad. Hablábamos hace rato, bueno, comentaba el doctor hace un rato acerca de estos principios que plantea la OMS, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con
la necesaria explicabilidad, ¿no?, de los algoritmos, ¿no? Lo cierto es que hay una cierta opacidad intrínseca, ¿no? Lo cierto es que incluso para nosotros que tenemos un nivel de formación mayor al promedio, ¿no?, lograr entender exactamente cómo funcionan uno de estos mecanismos tecnológicos, qué hace exactamente el algoritmo, pues termina siendo hasta cierto punto caja negra, ¿no? Y esto ocurre en mayor medida, ¿no?, cuando estamos hablando ya de las herramientas automatizadas, ¿no?, que están el aprendizaje automatizado, las redes neuronales, ¿no?, que entonces están aprendiendo sobre lo que están trabajando, entonces al final, de hecho ya no existe, ¿no?, el control del programador para saber qué es lo que está haciendo el algoritmo, ¿no? Entonces, difícil pensar que existe esta total transparencia, explicabilidad, ¿no? Y eso pues igual termina acrecentando las desigualdades, ¿no? Porque entre mayor, ¿dónde está otra vez? ¿Dónde se concentra? ¿Dónde está quienes controlan estas tecnologías, ¿no? Y controla hasta entre comillas por eso, ¿no? Porque en cierto punto salen de control, ¿no? Pues está otra vez en los países del norte más rico, ¿no? Es complejo de regular, ciertamente, ¿no? Porque, digo, y esto no me voy a detener aquí, ¿no? Pero igual la misma idea, ¿no? En el momento que sale de producción el algoritmo de aprendizaje automatizado, ¿no?, en qué punto, bueno, se puede regular lo que sigue haciendo, ¿no? Al mismo tiempo, pues es importante contar con marcos, ¿no?, que consideren la equidad como un elemento central en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente, ¿no?, las tecnologías tienen perdón por la N faltante ahí, ¿no?, de exacerbar las desigualdades, ¿no?, por asuntos de diferencias en acceso, ¿no?, hablábamos de la brecha digital hace un momento, ¿no?, por sesgos en los datos que se utilizan, ¿no?, les mostraba el ejemplo concreto de este algoritmo que discrimina a población afroamericana y que hay otros casos al respecto, ¿no?, y este asunto de la microfocalización que podría entonces usarse para discriminar, ¿no?, para decidir quién tiene acceso y quién no tiene acceso en función de información que ya conocimos, ¿no? Y por otro lado, como ya comentaba el doctor Halep, bueno, también está todo el tema de la contribución potencial a cambio climático, ¿no?, el uso intensivo de energía que tienen las tecnologías, ¿no?, y que, bueno, lo que sabemos, ¿no?, la evidencia ya nos muestra es que el cambio climático afecta en mayor medida a las poblaciones del sur, a las poblaciones en vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Entonces, cualquier cosa que acelere el cambio climático genera mayores desigualdades. Al final, bueno, el asunto es que, como ya se dijo, ¿no?, las tecnologías ya están, los desarrollos ya están, es el que hacemos, ¿no? Bueno, el asunto, como mencionaba al inicio de la conversación, es la equidad no se logra en automático, ¿no? No es un resultado que por mejorar los promedios vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos, no? Este abordaje ético, ¿no?, de poner a la equidad en el centro del desarrollo, que se contemple la participación de poblaciones diversas, no solo en las bases de datos que se utilizan, ¿no?, para los algoritmos, pero también en quienes desarrollan las tecnologías, y esto es importante por lo que decía, cómo definimos cuáles son las preguntas relevantes, ¿no? Entonces, para eso pues tiene que estar la población que está afectada por estas condiciones, ¿no? Entonces, tiene que haber mayor diversidad en esto, ¿no? Y como digo, al final, pues la equidad en salud tiene que ser el objetivo prioritario. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, doctor Juan Pablo Gutiérrez. Yo creo que algo que usted comentó que se nos va y no lo percibimos, como lo dijo, es esta brecha digital que implica inequidad y que quizá para uno es muy sencillo decir, bueno, pues tengo internet, tengo una computadora, tengo una televisión inteligente, etcétera, pero esta brecha digital sin duda tuvo un impacto en la educación en el país, ¿no? O sea, en todas las comunidades que quizá tenían acceso a un teléfono celular para tomar clases y eran 3 niños o 3 niñas que estaban en la primaria y en la secundaria y no tuvieron clases, ¿no?
Hay no sé si lo conozca, un autor francés que se llama Michel Houellebecq, que uno de sus libros se llama Ampliación del campo de batalla, y no estamos en el campo de batalla, ¿no? Usted sí está en el campo de batalla viendo todas estas inequidades del país, ¿no? Hubo una propuesta que se utilizara la red eléctrica de la Compañía Federal de Electricidad para que el Internet llegara a toda la población, ¿no? O a la mayoría de la población, dado que la mayoría tiene acceso a la energía eléctrica. No se hizo, ¿no? ¿Usted qué propondría para hacer algo para disminuir esta brecha digital? Porque si no va a haber más inequidad en salud y en educación, ¿no? Es algo que ya usted lo explicó y se explicó en otras charlas el día de ayer, ¿no? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Usted que está en el campo de batalla. Sí, si quiere, sí, si quiere. Gracias. Sí, yo, o sea, un poco lo que buscaba enfatizar al final, ¿no? Para mí el punto es, en tanto que no sea un objetivo explícito, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Entonces, el primer paso, y bueno, ¿qué es hacerle un objetivo explícito? Es cuando se plantee el próximo programa sectorial en salud, que se establezcan las metas, ¿no? La única forma de asegurar que se busque reducir inequidades de forma efectiva es ponerle presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Identificar a la equidad como un objetivo prioritario, y lo que eso implica es asignarle recursos, ¿no? Lo que sabemos es que en tanto que no se destinen recursos para cerrar la brecha, es difícil que esto ocurra, ¿no? Y de forma más amplia, si pensamos en la brecha digital, pues tiene que ver con la misma lógica, ¿no? O sea, ¿dónde ponemos el dinero? Ponemos el dinero en asegurarnos que estamos en la tecnología de punta, o ponemos el dinero en asegurar que tenemos al menos un piso uniforme para todos, ¿no? Que entonces todos tenemos acceso a Internet, ¿no? Y no necesariamente que unos pocos tengan acceso a la última tecnología, ¿no? Gracias, doctor. Janus es el dios griego de las dos caras, una cara y otra. Y ahorita el doctor Gutiérrez Reyes nos presentó de manera puntual y excelente las dos caras de la moneda. Y habló de términos que deben de tener siempre en cuenta como médicas y como médicos, porque es lo que van a vivir desde ahorita que están en formación hasta su vida ya profesional, ¿no? Y que es muy aquí en nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país se ha acentuado. La discriminación, los sesgos, la desigualdad, el acceso diferenciado, la microfocalización y la inequidad. Y no nada más en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto de salud, que ahorita ya van de la mano. Entonces nos planteó, doctor, puntualmente lo que está sucediendo, y aparece este nuevo tipo de discriminación. Unos sí y otros no. Y nos mencionó claramente los que sí y los que no, o sea, los que tienen acceso o no, pero también mencionó de esta apertura de la brecha. Ayer, como comentó el doctor Gutiérrez Cirlo, se habló mucho de esto. El licenciado Héctor Valle de Fonsalud presentó una gráfica en la cual se muestra que la brecha no solamente se va acercando, sino se va abriendo, y cada vez va a ser más difícil cerrarla, si esto sigue así. Es más, de aquí va la Cámara de Diputados a ver aspectos precisamente de este tipo y del expediente electrónico. Y el doctor Tapia Conger, si lo recuerdan, habló de lo mismo. O sea, que esto cada vez se va abriendo más a pesar de los esfuerzos que están haciendo. Entonces, la discriminación y la inequidad siguen. Entonces, la tecnología llega no a todos, cada vez llega a más, pero no a todos los que tenía que llegar, que es especialmente las poblaciones más vulnerables, que tienen más escasez de recursos y de acceso a la atención médica, y que son las más necesitadas de todo esto. Por eso su plática es tan importante en este seminario, porque nos dijo claramente el otro lado, la otra cara de Janus, ¿me entiende? Lo bonito es la tecnología, los artículos, que esté en Azure, o sea, eso es lo sorprendente, ¿no? Cómo se pasa visita con estas tecnologías. Pero un hospital comunitario, como bien dijo, de la Sierra Tarahumara,
de Chiapas, de Guerrero, de la Sierra de Guerrero, o algún municipio de los 150 y tantos que tiene Oaxaca, no es así. Entonces limita y discrimina. Así que su charla de gran impacto, muy necesaria en este seminario, porque es el fiel de la balanza, ¿no? De esto, la otra cara del Dios Janus. Así que gracias por haber estado con nosotros, doctor. Una charla muy importante, de gran trascendencia toral en este seminario, y bueno, por el trabajo que realiza ahí en la Facultad de Medicina. Si hay alguna otra duda o pregunta para el doctor Gutiérrez Reyes. Bueno, si no es así, le damos las gracias, doctor. Qué bueno que está con nosotros. Lo invitamos a que se quede un rato más con nosotros si tiene tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A continuación, la doctora Yolanda Pica Ruiz nos hablará sobre tecnologías disruptivas, que, bueno, es la palabra de este seminario, y salud mental. La doctora Yolanda Pica Ruiz es médico, psiquiatra, especialista además en psiquiatría de enlace, y quizá, además de una excelente terapeuta, excelente conferencista, extraordinaria conferencista, como todos los que han estado aquí, es una persona con una cultura muy amplia, y recientemente publicó el libro Arte y Locura, en el que habla sobre el estigma que rodea la enfermedad mental y cómo muchos artistas se han sobrepuesto a la enfermedad mental y han logrado trabajar. Si no me equivoco, creo que sí, una de sus artistas favoritas es Yayoi Kusama, y que vive en un hospital psiquiátrico y desde ahí elabora su arte, ¿no?, en Japón. Entonces, su libro vale la pena leerlo, y bueno, sin más, muchas gracias, doctora, por su presencia y por su conferencia.